Hechos capítulo 20, vamos a estar leyendo del versículo 17 hasta el 38. Leemos la palabra del Señor honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que a Él es la gloria en todos estos servicios que hacemos. Amén. Leamos la Biblia. Lean en alta voz. ¿Qué dice la palabra del Señor? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Diga conmigo, todo el tiempo. Desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Amén. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo, diga conmigo, todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, dice, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, o sea, de mi muerte, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho todas estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que ninguno vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Que el Señor le bendiga, tome su asiento en esta hora. Y Dios bendiga a las personas que nos están viendo por los medios de comunicación. Aquí en Houston, Texas, por medio de Visión, Viene Visión, Canal 57. Quédese allí, escuche esta palabra que Dios le va a hablar a su vida, como las personas que nos están viendo por Facebook, YouTube y otras, nuestra página web. Que el Señor le bendiga, quédese allí, escuche este mensaje. Amén. Y el tema de esta noche es: ay de los falsos ministros. Ay de los falsos ministros. Jesucristo pronunció mucho esta palabra. Y el ay significa juicio. Ay significa juicio.
El apóstol Pablo, de regreso en su tercer viaje misionero y último viaje misionero que hizo, recorriendo todas las ciudades de Asia, Grecia, Europa, todas las iglesias donde él fundó en sus tres viajes misioneros, que este hombre, Dios le dio la oportunidad para regar, proclamar el evangelio en todas estas ciudades y regiones. En su tercer viaje, ya de regreso, ya había recorrido con sus compañeros de ministerio todas las regiones y todas las iglesias que él había fundado. Ya venía de regreso hacia Jerusalén y no tenía tiempo de pasar por Éfeso y estar con los hermanos de Éfeso por un poco tiempo, ya que se avecinaba la fiesta de Pentecostés, que él anhelaba con mucho esmero y amor estar ahí con los hermanos en Jerusalén y celebrar la fiesta de Pentecostés, que era muy amada por los judíos, por los creyentes de aquella época. Y regresando, le dice a su compañero que no tiene tiempo de pasar por Éfeso y se queda en una ciudad de Mileto, donde el barco tuvo que hacer una escala para cargar, porque eran barcos cargueros y cargaban otra vez y volvían. Iba con rumbo hacia Jerusalén el apóstol Pablo, y ahí estando en Mileto manda a uno de sus discípulos que vaya a Éfeso y mande llamar a todos los ancianos de Éfeso, o sea, los líderes de Éfeso. Ancianos es la palabra ¿cómo se llama? Presbíteros es la palabra en griego, presbúteros o presbíteros en latín, como también a los obispos, que es la palabra en griego, o episcopos, en latín obispos, que es la misma palabra líder que nosotros hoy conocemos, pero en aquel entonces se formaban las iglesias con este tipo de nombres, ancianos y obispos, que eran incluyendo los mismos pastores. Y mandó llamar de Éfeso a los ancianos de la iglesia, a todos, y se reunió con ellos en Mileto. Y cuando ellos vinieron a Mileto, Pablo empezó a hablar con ellos, porque no tenía tiempo de ir con ellos a Éfeso. Nosotros sabemos, conforme a las escrituras y el libro de Hechos, que este es el último viaje que Pablo hace visitando las iglesias que él había fundado, y aquí ya no hizo otro viaje. El último viaje que hizo fue a Roma, donde murió. En Jerusalén fue apresado conforme lo que el Espíritu Santo le testificaba en las ciudades donde él visitaba, que en Jerusalén esperaban prisiones. Y allí en Jerusalén, cuando él llegó a Jerusalén, fue apresado por los judíos, libertado por los romanos, porque ya lo iban a linchar los judíos. Y después él pues fue enviado a Roma, donde por último pues allá el Señor lo llamó y allá fue decapitado por causa de este mensaje. Pero estando con los hermanos, con los ancianos de la iglesia de Éfeso, les da una serie de advertencias. Y en primer lugar, lo que él les dice a los ancianos de la iglesia es que ellos mismos saben cuál es el proceder que había en Pablo. Ustedes saben cómo yo me he comportado en medio de ustedes. Ustedes saben que de noche y de día no he cesado, no me he rehusado a anunciarles a ustedes todo el complemento del evangelio, todo el complemento de la doctrina de Cristo, para que ninguno diga que no le enseñé el evangelio o que no le enseñaron nada. En primer lugar, enseñándoles con su ejemplo de que nadie tenía el derecho de señalarlo, de apuntar con su dedo hacia él por algún agravio, por alguna trampa que le había hecho, por algo que le debía a alguien. Él les dice claramente: ustedes son testigos que he estado en ustedes como un hombre humilde, y para lo que a mí me ha hecho falta yo he trabajado para no serle carga a ninguno de ustedes, para darles ejemplo. Y los llama a los ancianos y le dice: de ahora en adelante ninguno de ustedes, estoy seguro, que volverá a ver mi rostro, porque la Biblia, o en otras palabras, el Espíritu Santo me da testimonio que me esperan prisiones. Y no solamente estoy dispuesto a pasar prisiones por el nombre de Jesucristo, sino a dar mi propia vida por nombre de Jesucristo, ya que no escatimaba para sí mismo su vida preciosa. Son puntos tan importantes, hermanos, en la vida de este hombre, que son raros los hombres como este. No escatimaba su vida preciosa para él mismo, porque su vida se la había entregado completamente al Señor. Él dice allá en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que ni la muerte, nada lo podía separar, porque estaba entregado a Cristo. Él no escatimaba su vida preciosa. No habían placeres emocionales
carnales, personales, mundanos, terrenales en la vida de él, porque la vida de él estaba consagrada 100% al Señor. Así es que su vida no valía nada. En otras palabras, no tenía nada que desear de su propia vida, porque ya la había entregado a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y entonces le dice a los ancianos, a los líderes de la iglesia, que les da una serie de advertencias y les dice claramente que tengan cuidado de ellos mismos y que tengan cuidado de la doctrina, que tengan cuidado de lo que Él les ha enseñado, porque de ahora en adelante no soy responsable de lo que les suceda a ustedes. Y aquí nosotros entendemos, mis amados hermanos, de lo que viene surgiendo del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo dice aquí, he aquí ahora, dice, os protesto que soy, en otras palabras, libre, que soy libre de la sangre de cada una, soy libre de la sangre de cada uno de ustedes. En otras palabras, si alguno de ustedes se pierde, yo no tengo ninguna responsabilidad. Si alguno de ustedes cambia la doctrina, yo no tengo ningún problema con eso, porque yo les he enseñado la doctrina del Señor. Si alguno de ustedes se vuelve al mundo, no es mi problema. Yo ya salí de mi responsabilidad y yo ya hice mi trabajo. Dios no me va a culpar ni me va a mandar la sangre, ninguno de ustedes, porque les he enseñado completamente el evangelio. No he cesado, no he rehuido, dice, de anunciarle. En otras palabras, no me he restringido, no les he dado unas cosas y otras no. Les he dado el complemento del evangelio. Por lo tanto, ninguno de ustedes tiene excusa el día de mañana que cambie o que cambie la doctrina o se vaya para el mundo. Yo soy limpio, estoy limpio de la sangre de cada uno de ustedes. En otras palabras, aquí vemos, amado hermano, la gran responsabilidad que tienen los ministros que Dios llama. Óigame, que Dios llama. Porque la Biblia dice claramente aquí el apóstol Pablo que a los hombres que Dios pone en las iglesias es el Espíritu Santo que los pone, no ellos mismos. Y eso hoy en día tiene otra cara. Le recalca aquí claramente y los confronta y les dice, miren por la iglesia, por la grey que el Señor los puso. En primer lugar, la grey del Señor, que Él, la iglesia del Señor, que Él compró con su propia sangre. Jesucristo compró la iglesia, no la ha comprado ningún ministro, no la he comprado yo ni nadie. Es Jesucristo quien nos compró a precio de sangre. Es Dios mismo que puso esa sangre en su Hijo para que viniera a derramarla, para que todos nosotros tengamos perdón de pecados y vida eterna. A Cristo le costó la vida de cada uno de los que estamos aquí, a su nombre. Por lo tanto, le pertenecemos a Cristo y a nadie más. Amén. Y le dice a los ancianos que Cristo compró la iglesia con su sangre y los puso a ustedes. El Espíritu Santo los ha puesto a ustedes como obispos, o sea, como líderes, para que apacenten la iglesia del Señor. Y le dice claramente aquí que cualquier cosa que ellos hagan, Él no es responsable. Vemos esto en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 17. Vaya conmigo y mire esto, porque esto hoy en día no se toma en cuenta, tanto ni de creyentes, miembros de la iglesia, como de líderes. Y esto es necesario que lo sepa hoy las personas, tanto que son cristianos o que quieren ser líderes, la responsabilidad de ser un pastor o un predicador del evangelio. Hoy en día esto se toma como negocio, como fuente de ganancia, como un buen puesto, como un reconocimiento, como lucro, etcétera, etcétera, como una fuente de ganancia deshonesta. Pero la Biblia es muy clara y Jesucristo dijo que todo en la tierra pasará menos sus palabras. ¿Cuántos trajeron Biblia? Lea la Biblia conmigo. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 al 21. Para que se dé cuenta que esto no es un invento de Pablo de decir que él estaba limpio o libre de la sangre de ellos. En otras palabras, que quedaba sin culpa cualquier cosa que les aconteciese. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque Pablo sabía la responsabilidad que había en él si predicaba el evangelio correcto o no lo hacía. Pablo sabía que había una sentencia sobre su propia vida como ministro del Señor si no le anunciaba a la iglesia el verdadero evangelio y la verdadera doctrina. Miren lo que el Señor le dijo al profeta Ezequiel, que lo llamó como atalaya para anunciarle a Israel el mensaje. Dice en el capítulo 3 del libro de Ezequiel, capítulo 17 al 21, dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando un predicador habla fuerte es porque la Biblia lo manda a predicar de esa forma. Cuando un predicador es alcahueto y sin vergüenza, no está predicando la Biblia, porque la Biblia jamás es un libro fácil. La Biblia
hace, en otras palabras, se convierte en una espada que penetra hasta partir el alma. Y toda persona que escuche un mensaje bíblico va a tener que ser conmovido, va a tener que ser redarguido, va a tener que ser reprendido, o va a ser edificado, o va a ser despedazado por la palabra del Señor. Cuando se trata de la Biblia, no estamos hablando de un libro de telenovela, no estamos hablando de un libro de fulano de tal, estamos hablando de la palabra del Dios mismo. Y los profetas, cuando hablaban, nunca hablaron por su propia cuenta, porque la Biblia dice aquí que era la boca de Dios la que se abría y ellos hablaban, repetían lo que Dios les mandaba decir. Por eso le dice aquí: oirás pues la palabra de mi boca. No se podían inventar un mensaje. Ellos no se podían inventar un propio mensaje. El Señor dice: oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares. Escuche esto. Miren la responsabilidad de lo que es un predicador. ¿Tienen oídos? Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío va a morir por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Oiga bien, esto Pablo lo entendía muy bien. Y esto es lo que le está repitiendo a los ancianos de Éfeso. Yo no quiero ser culpable de la sangre de ninguno de ustedes. Por eso no he cesado de amonestarlo. No me he restringido a predicarles lo que a ustedes les gusta. Les he predicado el evangelio completo. ¿Por qué, hermanos? Pablo dijo esto. Porque ya habían personas en aquel entonces que hablaban lo que ellos querían, que hablaban y predicaban lo que la gente quería escuchar, y tapaban las palabras de Dios. Sellaban las palabras de la palabra de Dios y le hablaban a la gente para ganar reputación, fama, renombre, y tapaban la verdad de Dios. Por eso dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Todo falso ministro, pobrecito de ellos, porque han tapado, han negado la verdad de Dios. Y uno de los mensajes más severos que Jesucristo le dijo a los fariseos, a los ancianos y sacerdotes en su tiempo fue esto: ustedes han quitado la verdad de la gente. En otras palabras, ustedes que tienen la ley, la sabiduría, le han negado la verdad a la gente, y la gente que quiere buscar la verdad, ustedes se la niegan. Amén. Aquí vemos que Pablo está diciendo lo mismo que Dios le dijo a Ezequiel. Cuando yo le diga al impío, vas a morir por tu pecado, para eso te he puesto a ti, para que lo amonestes, para que tenga una oportunidad de arrepentirse o no. Si se arrepiente, va a vivir. Si no se arrepiente y tú no le has amonestado, él va a morir por su pecado, pero su sangre demandaré de ti. En otras palabras, tú serás el culpable. Óiganme. Pero es que el pastor no es a cualquier calzonudo, alcahueto, sinvergüenza. Pastor es una persona que está dispuesto a que la iglesia lo odie, a que el mundo lo odie, es más, que el mundo lo mate por causa del evangelio, porque hay una sentencia a su nombre. Hablando de esto, en los Army, mayormente Estados Unidos y otros países, cuando se manda a un soldado, o mayormente a un capitán, con un grupo de soldados, coronel, lo que sea, teniente, a pelear a una batalla, a un combate contra un enemigo, ese teniente no puede retroceder ni por nada. Puede retroceder medio mundo quien va con él, pero menos él. Y aún había una ley antes que si uno de sus compañeros retrocedía, o el mismo compañero tenía que matarlo, porque era prohibido voltear la espalda, era prohibido retroceder. Amén. Había una sentencia, y la sentencia que había era la misma muerte. Así en el evangelio, mis amados hermanos, hay una sentencia para todos aquellos que nos llamamos portavoces del mensaje del Señor. Pobrecitos de nosotros, pobrecitos, ay de mí si yo no anuncio el evangelio como está escrito. Amén. Oiga lo que dice: su sangre demandaré de tu mano, pero si tú le amonestares al impío, y el impío se convirtiere de su impiedad, o se arrepintiere de su mal camino, repito, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su maldad y de su mal camino, oiga, él morirá por su maldad o pecado, pero tú habrás librado tu alma. Oiga, ¿qué dice? ¿Habrás librado qué?
entonces significa que todo falso pastor lo que le espera es el mismo infierno. Es así de sencillo. Habrás librado tu alma. Arriba le dice que va a demandar su sangre de los impíos, de su mano. ¿Por qué es esta sentencia, mis amados hermanos? Porque un pastor es un profeta de Dios. Un pastor es un portavoz del mensaje de Dios. En la boca de un pastor pueden, hermano, por la boca o por el mensaje de un pastor, por un siervo de Dios, pueden salvarse miles de personas, posiblemente millones. Pero por la misma boca de un pastor falso se pueden ir millones al infierno y se están yendo. ¿Me está escuchando? ¿Qué poder hay en la boca? ¿Qué responsabilidad y qué sentencia hay sobre la vida de aquellos que dicen: quiero servir al Señor, quiero ser pastor, quiero ser predicador, quiero ser evangelista? Pero hay unos que ni tan siquiera se dan cuenta de esta sentencia. Vamos para ahí. Dice: si el justo, ahora está hablando de los creyentes, aquí está hablando de los impíos, de los pecadores. No escuchamos ese cuento diabólico hoy en día. Oye, ¿usted por qué habla contra la gente? Deje a la gente vivir como quiera. Mentira el diablo, el Señor nos manda a reprenderlo. Se enojen o se alegren. ¿Me está escuchando? El Señor nos manda a reprender tanto al impío como a la iglesia. Hoy escuchamos gente decir: oye, ¿y por qué usted predica tan fuerte en la iglesia si esos mensajes son para los mundanos? ¿Quién dijo? Es para todos. Para creyentes y para mundanos es el mismo mensaje. Es la misma reprensión. Amén. Porque el Señor quiere una iglesia santa. Y el Señor no quiere condenar a este mundo inocentemente. Para eso ha llamado hombres y mujeres, para que proclamen, para que sean atalayas como este hombre. Una atalaya es un portavoz. Una atalaya es una trompeta, una alerta en las naciones. Eso eran los profetas. Y le dice aquí: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, o sea que cayera en pecado, y pusiera yo tropiezo delante de él. Oigan bien lo que dice esto, escúchenme. A mucha gente no le gusta esto. La Biblia está diciendo aquí que si tú eres cristianita o cristianito y te vas al mundo, déjame decirte que Dios te va a castigar. Dios no se va a quedar con la mano cruzada. Dice que Él te va a poner tropiezo. Él va a hacer cualquier cosa para que tú te arrepientas. Él va a poner un hombre o una mujer para que nos reprenda, porque es una oportunidad que nos está dando, por amor. Dice que Él va a poner tropiezo del justo si pecare. Amén. Es que Dios es amor. Sí, con ese amor te va a enviar al infierno, no te arrepientes. ¿Me está escuchando? Es que la gente piensa que Dios es Guadalupe o Juan Diego o el Papa. Dios es Dios, Dios es santo. Dios no juega con nadie. Ni con Él nadie juega. Dios quiere que un día tú y yo vivamos en su presencia. Pero en su presencia no entra carne ni sangre. En su presencia va a entrar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. A su nombre. ¿Cuántos están preparados para vivir con Dios? Dice claramente que Dios va a poner tropiezo sobre el que pecare. Dice: él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y su justicia, se lo escuchen, su justicia que había hecho no vendrán en memoria, porque su sangre demandaré de tu mano. Pero su sangre demandaré de tu mano. Por eso mi tema es: ay de los falsos ministros. Ay de los falsos ministros. Hoy en día hay gente que cae en pecado en ciertas iglesias y dicen: él ha ofrendado mucho para la iglesia. Él ha dado muchos miles de dólares para la iglesia. No lo vamos a disciplinar, porque Él ha apoyado la iglesia. Él está con nosotros desde el principio. Que el Señor reprenda al diablo. Dios desmiente eso aquí. Dice que sus justicias primeras no tienen cuenta en esto. ¿Me está escuchando? ¿Tiene oído usted? ¿Quiere que se lo repita? Ahí voy, usted que me está escuchando. Mire lo que dice: si el justo se apartara de su justicia e hiciera maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho, aquellos que dicen: yo oraba, ayunaba, evangelizaba, daba, ofrendaba, diezmaba, y ahora solo se quedó. Y él piensa que los no van para el cielo. Todo lo que tú hemos hecho en el pasado no tiene sentido si ahora nos apartamos del Señor y el Señor viene y nos perdemos. Lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia.
Dice que va a morir por su pecado si no se arrepiente. ¿Dónde está la doctrina diabólica entonces de los bautistas? Salvo, siempre salvo. Que ellos dicen que si tú ya aceptaste a Cristo y que ya tienes 10 años de ser cristiano, pero un día metes la pata y en ese día mueres, el Señor te perdona. Tú como quieres salvo porque todo el tiempo has sido cristiano. Señores, la Biblia no la puede mentir usted. Yo no puedo desmentir la Biblia. Yo no puedo desmentir a Dios. Yo no le puedo llamar a Dios mentiroso. Hoy vemos personas que mueren y la gente dice que Dios lo tenga en su gloria. Y murió acostándose con una mujer que no era la de él. Lo mataron robando. Hasta los homosexuales que mataron el otro día están diciendo que Dios lo tenga en su gloria. No seamos tarugos, mejor no digo la expresión. Dios no es igual a nosotros. ¿Me están escuchando? Parece drástico. Esto es la verdad, señores. Dios no tiene tu mente ni mi mente. Dios no piensa igual a ti. ¿Me está escuchando? Dios no es igual a ti ni a mí. El que muere en pecado no puede entrar en el reino de Dios. Dios no puede aceptar a ningún pecador por bueno que haya sido en la tierra. Dios acepta a todo pecador por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, a su nombre. Es la única manera de entrar al cielo. De allí no importa que tú hayas gastado incluso tu cuerpo para ser quemado por los pobres. No tienes herencia. Es por medio de Jesucristo que se entra al cielo. Y hoy vemos ese dicho que la gente se murió aquel y aunque era un sinvergüenza, ladrón, fornicario, como quiera ya está en el cielo. Todos los artistas sinvergüenzas que hoy mueren porque no se arrepienten y luego mueren, allá lo tiene Diosito en el cielo. El diablo es que lo tiene. Porque por culpa de gente como esta, muchos se fueron al infierno. Les voy a poner un ejemplo. Yo fui mundano, pagano, sinvergüenza, hijo del diablo, de todo fui. Y yo me acuerdo que en las cantinas, es más, fui testigo de muertes por una canción. Matar a otro por una canción. En borracheras, por una canción de Vicente Fernández, de Antonio Aguilar, de esta señora que acaba de morir, ¿cómo se llama? Jenny Rivera. Todo ese montón de diabluras del diablo. Por esa gente, muchos se han ido al infierno. Y luego mueren. Allá la tiene el Señor en el cielo. Mentira, el diablo, no se equivoquen. No hay rey. ¿Y quién es usted, pastor, para decir que están en el infierno? Lee la Biblia, para que te des cuenta de lo que estoy diciendo. Porque lo que yo digo, lo digo porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, es verdad. A su nombre. Esto no le gusta escucharlo a la gente hoy en día. Juan Pablo II está en el cielo. Es hijo del diablo estar en el cielo que engañó a toda la humanidad. ¿Tú crees? ¿Tú tienes cabeza para decir que un hijo del diablo como Juan Pablo II está en el cielo? Cuando ha engañado al mundo entero. ¿Tú crees que si Francisco, el Papa de Roma, hoy muere, tú crees que Dios lo va a recibir en el cielo? Cuando la Biblia dice que ningún idólatra, fornicario, entrará en el reino de Dios. No se equivoque. Decirle que está a tu lado, no te equivoques. Dios no es igual a ti. Oiga, a toda tontería, allá está en el cielo. De allá me está viendo. ¿Qué tarugada del diablo? Si los muertos en el infierno no pueden ver a nadie. Ni los que están en el cielo pueden verme. Pedro no me puede voltear a ver a mí. Pablo, que está en la misma presencia del Señor, no me puede voltear a ver a mí porque él está en un momento, en una etapa de reposo, en la paz del Señor, esperando la resurrección de los muertos. Cuando tome su cuerpo, ahí será otra cosa. A su nombre. Pero hay alguien que si me puede ver, se llama Jesucristo, de los ojos de Dios. De sus ojos nadie se escapa. Pero los que están en el infierno no tienen ninguna comunicación con los que están en la tierra. O los que están en el cielo, mucho menos. ¿Me está escuchando? Eso dice la Biblia, señores. Del infierno nadie puede salir, ni del cielo nadie puede venir a la tierra. Hoy se oyen un montón de cosas por allí que Dios me perdone, pero qué diablura la gente. Y todo porque no leen la Biblia. Todo porque no leen la Biblia. Si yo mañana me saco un cuento, vengo del cielo, todo el mundo me cree. Anoche fui al infierno y allá miré a mi abuela, todo el mundo me cree. Pero que les lea la Biblia, por aquí la gente y por acá le sale. Esas diabluras del diablo no existen, señores. Para eso nos dejó la Biblia al Señor, para que no andemos pensando en nuevas revelaciones. Y aquí y allá, y hoy la gente se saca un montón de tarugadas y por eso lleva cautivo a un montón de ingenuos, porque no leen la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura, no existe otra. ¿Seguimos o no?
Sigamos entonces. Dice el Señor que Él va a poner tropiezo sobre el justo si no se arrepiente. Pero si tú no lo amonestas, su sangre demandaré de tu mano. Versículo 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. Amén. De cierto vivirá. ¿Por qué vivirá, hermano? Repita conmigo esta expresión, por favorcito, usted que me está viendo por allá. Vivirá porque fue amonestado. Y tú habrás librado tu alma. ¿Por qué predica muy fuerte, pastor? Porque necesito que te arrepientas y que cambies esa vida chueca que llevas. Esa es mi responsabilidad. A eso me pusieron. ¿Me está escuchando, mi amado? ¿A cuánto le gusta la palabra? No le gusta, no me importa. Es mi trabajo, yo estoy haciendo mi trabajo. Usted no le puede ordenar al patrón de trabajo que hace. Ese es su trabajo. Este es mi trabajo. ¿Me está escuchando? No le gusta. Vaya a Dios, dígale, ese pastor que me pusiste no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque me predica muy fuerte. El Señor te va a decir, a ese lo puse ahí. A su nombre. ¿Cuánto dan gloria al Señor? No me puso para hacer dinero con ustedes. Si fuera para eso, ya tuviera un par de payasos aquí. Y mujeres en bikini acá arriba. Haciendo billetes con ustedes, haciendo mercadería con ustedes. Pero Dios no me puso a hacer mercadería con ustedes. Dios me puso en este lugar a predicar su palabra. Y los que amen su palabra se van a congregar en esta iglesia. Los que no, si están aquí, todos los días van a salir todos apaleados. Pero yo lo que quiero es que se arrepientan a su nombre. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman su palabra? Gloria a Dios. Pero tú habrás librado tu alma. Qué gran responsabilidad que Pablo le entiende muy bien. Y le dice a los efesios en el versículo 25. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Esto causó tristeza entre ellos, porque eran discípulos del apóstol Pablo, hombres de Dios. Pero aunque Pablo los formó y los estableció como ancianos, Pablo les dice claramente que no fue él quien los puso en la iglesia, sino el mismo Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. Entonces le dice el versículo 26. Por tanto yo los protesto en este día, que de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. En otras palabras, yo hice mi trabajo con ustedes, hermanos. Yo tengo ya para 4 años de estar en este púlpito. Y el mensaje es el mismo, señores. Yo no lo voy a cambiar. Pablo estuvo 3 años y medio en Éfeso, yo llevo 4 aquí y el mensaje no lo he cambiado. Es lo que Pablo está diciendo. Yo he estado todo este tiempo con ustedes predicando el evangelio y yo no he rehusado, no he andado como el conejito, como andan los pastores hoy en día. No le digo esto porque no es mi hermano y es el que más diezma y se me va a ir y entonces se me caen las finanzas de la iglesia. Y ahí andan tocando el texto que más les gusta. Y ahí andan brincando como el saltamonte, como el conejo brincando en la Biblia. ¿Y por qué no le dan de pasada? ¿De dónde viene el montón de religiones que hay hoy en día? De los saltamontes que andan en la Biblia saltando. De versículo en versículo. ¿Por qué no la leen pareja de Génesis y Apocalipsis? Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo no anduve como saltamonte en la Biblia. Yo no les he rehuido de decirle, darles todo. Diga conmigo todo. Porque no he rehuido de anunciarles todo. Todo. El consejo de Dios. Hoy los pastores, ciertos pastores, que de esos que estoy diciendo aquí, hay de los falsos ministros. Ellos le predican a la gente lo que quieren escuchar. Porque si les habla bonito, más finanzas entran a la iglesia. Si les habla bonito, más billetes gana él. Porque hoy los pastores ganan más que Barack Obama. Hoy ciertos pastores ganan más que Barack Obama. Es uno de los negocios más, yo no sé cómo llamarle la expresión, pero si hay algo que le puedo llamar sucio, será esto. Porque están ensuciando el santo mandamiento de Dios. El apóstol Pablo dice, están corrompiendo el evangelio de Cristo. Y estas son manchas en vuestros ágapes, dijo el apóstol Judas. Son manchas en vuestros cultos. Son manchas en vuestros ágapes o en vuestras fiestas. Amén, hermanos. Porque cada culto es una fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Cada culto es una.
Y como hay unos que parecen momias que están velando un muerto. A su nombre. No he renunciado, no me he escatimado, no he sido, ay, que no le puedo decir esto porque lo voy a dañar. No, no he hecho nada de eso. Les he dado todo el mensaje de Dios. Por lo tanto, yo estoy limpio de la sangre de cada uno de ustedes. Y oiga bien lo que está diciendo, no solamente de ustedes. Ustedes son responsables de la iglesia que Cristo les ha dado. ¿Me está escuchando? El libro de Ezequiel dice, ay de los pastores que se apacientan de mi pueblo. Oiga esta palabra. No apacientan los pastores a las ovejas. O en otras palabras, para eso Dios no ha puesto a los pastores para que apacienten a las ovejas, porque ellos están apacentando a sí mismos. Desmenuzan, despeluzan, desollan a las ovejas, porque se apacientan a sí mismos. Pero la pregunta es que no es tanta la tristeza que a mí me da de esta gente, sino de los que están en las sillas, de los que lo siguen. A eso es que le tengo más lástima yo. ¿No apacientan los pastores a las ovejas? Un pastor es responsable de cuidar, alimentar, nutrir, guiar espiritualmente a la iglesia, de advertirles de todo tipo de trampa, de advertirles de todo tipo de mentira, de advertirles que vivan en santidad para el rapto de la iglesia, de advertirles que vivan una vida de justicia, de advertirles, de amonestarles que se sometan al Señor. Esa es la vida de un pastor, ese es el trabajo de un pastor. Ayudar, suplir las necesidades de la iglesia. De cualquier forma, el pastor, si sabe que tiene una oveja enferma, el pastor tiene que orar por ella. El pastor tiene que preocuparse por ella. A eso Dios llama a los pastores. Mayormente si un pastor se da cuenta que una oveja está en pecado, el pastor tiene que amonestarla. El pastor tiene que ir y decirle, hermano, eso que está haciendo no está bien, arrepiéntase, porque está, posiblemente si hoy se muere se lo lleva el diablo. Usted tiene que arrepentirse, ponerse a cuentas con Dios otra vez. Ya pecó, ok, reconozca su pecado, arrepiéntase. Para eso es el pastor. Dice que tiene que amonestar. La amonestación es llamar la atención a alguien. No es matar, no, es amonestar. Es decirle a la persona la condición en la que se encuentra para que tenga un cambio en su vida. El pastor tiene que hacer eso. Pero hoy en día, los miembros de ciertas iglesias tienen 2 mujeres. El que está arriba se ha casado 5 veces. Y es ministro. Pero como son los que más diezman, los que más ofrendan, no hay ningún problema. Yo no me meto en eso. Quien va a juzgar es Dios. Dios te va a juzgar a ti, alcahueto. Porque para eso te puso. ¿Me está escuchando? En el libro de Apocalipsis encontramos cuando Jesucristo le dice a aquel pastor, tú eres alcahueto, porque has dejado que se introduzcan las falsas doctrinas en mi pueblo. Tú dejas que cualquiera haga lo que quiera con mi iglesia y tú no haces nada, no haces nada. Léanlo, el mensaje de las 7 iglesias. Entonces Pablo le dice aquí a los hermanos, a los ancianos de Éfeso, y les da esta advertencia. En primer lugar a ellos personalmente, y en segundo lugar le dice, versículo 27, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, 28. Por tanto, la palabra mirad, esa palabra en la Biblia significa mucho. La palabra mirad significa, es como yo le digo a usted, óigame hermanito, póngame mucha atención. Eso es, mirad, poned atención por vosotros. O más vale que cualquier cosa, como usted sabe, como a veces amonestamos a alguien o amenazamos a alguien. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Apacentar. ¿Usted sabe lo que es apacentar? Cuando hablamos literalmente de un pastor, en aquel tiempo había mucho de esto. Había muchos pastores en las regiones apacentando ovejas, de todo, cabros de todo tipo. Y el pastor, unos de ellos eran dueños de las ovejas, otros eran trabajadores, empleados. Pero aunque fueran empleados, tenían la misma responsabilidad. Ellos tenían que estar dispuestos a agarrarse con las fieras, a agarrarse, a pelearse con cualquier que quisiera robarle las ovejas. Estaba dispuesto a dar su vida.
Si usted en aquel entonces iba a buscar trabajo de pastor y le decía a un hacendado que andaba buscando trabajo de pastor, lo primero que le preguntaba, ¿estás dispuesto a dar tu vida por las ovejas? Porque si una oveja o dos ovejas se perdían, él las tenía que pagar. ¿Me está escuchando? Por eso es que David le dijo a Saúl, yo estoy dispuesto, yo estoy un hombre acostumbrado a agarrarme con el león y con el oso por las ovejas de mi padre. ¿Me está escuchando? David representa a un pastor y David es una tipología de lo que Jesucristo dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. A su nombre. Había una ley, porque los sinvergüenzas nunca han faltado. Aquellos que quieren escudar la verdad nunca han faltado. ¿Ya escucharon el mensaje de ayer? El pecador nunca cambia. Habían pastores que se robaban las ovejas y decían, se la llevó el león. Se la comió el oso y no me di cuenta, estaba durmiendo. ¿Cómo los que están durmiendo aquí en la silla? Arrepiéntanse, hombre, cambien. Diga que está a lado, dejar de estar durmiendo, hombre. No está escuchando la palabra. Escúcheme. Y decían, vino un oso y se llevó la oveja y yo no me di cuenta. Esa excusa barata no se la aceptaban. El hacendado no aceptaba esa excusa barata. ¿Sabes qué tenía que hacer el tipo? Él tenía que seguir ese león. Y si ya se había desayunado o almorzado la pobre oveja, él tenía que acapararle de perdido una oreja o una patita de la oveja. Tenía que quitársela al oso para darle prueba, decir, mire señor, esto es lo que pude rescatar. ¿Me está escuchando? Y así era librado de que le cobraran la oveja. Pero si no tenía evidencia, la pagaba. Hablando literalmente de los pastores de rebaños. La responsabilidad de ellos era guiar las ovejas por lugares, por caminos amplios. Ellos no podían guiar ovejas por despeñaderos porque se mataban las ovejas y eran responsables. Era como que ellos mismos las suicidaran, las mataran. Ellos tenían que guiar las ovejas por caminos amplios. A donde iban a comer tenían que ser, por eso dijo David, en lugares de delicados pastos me pastoreará. ¿Me está escuchando? Porque el pastor tenía que poner las ovejas a pastar, a alimentarse en lugares bonitos, en pastos verdes. Y él tenía que caminar millas y millas para poder encontrar ese lugar donde iba a apacentar las ovejas. No podía pasarla por arroyo porque se ahogaban. Por eso es que el salmista dice, en lugares delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo, aguas mansitas. Entonces la responsabilidad de un pastor, tanto literal, mayormente en la Biblia, Jesucristo habla de los asalariados. Jesucristo dice que no tuvieron cuidado de las ovejas, porque ellos no estaban por pastores, ellos estaban por billetes. Y cuando ven venir el león, salen corriendo y abandonan las ovejas. ¿Por qué? Porque no son pastores, dijo el Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Un buen pastor hoy en día, un verdadero líder, está dispuesto a quedarse sin comer. Está dispuesto a que la iglesia no le dé nada, pero no negar la palabra. No importa si no le invitan a comer, él no niega la palabra. No importa si no le regalan un plato de comida, él no va a negar la palabra, porque es un siervo de Dios. A su nombre, nadie lo compra. ¿Saben que hoy hay narcotraficantes que llevan grandes cantidades a los pastores? Eso era antes con los curas. En México los grandes narcotraficantes iban al curita y le daban las grandes millonadas. Y el curita decía, sin pecado concebido. Mejor dicho, el hijo del diablo este. Hoy han cambiado. Hoy hay narcotraficantes que le dan dinero a ciertos pastores. Es más, un día escuché en mi propia cara, como de aquí donde tú estás, dijo un hijo del diablo de esto que lo invitó a un descabezado pastor, porque ahora todo pastor invita a toda diablura que anda llamando por teléfono. Soy ministro de Dios. ¿Me puede dar chance en su iglesia? A mí no me llaman. Y si me llaman no les contesto. Porque si yo quiero traer un evangelista aquí, yo lo busco. ¿Me está escuchando? Y estaba diciendo ese hombre, yo el dinero, si un narcotraficante me trae una gran marmaja, imagina qué ávaro estaba predicando ahí. Si un narcotraficante me trae un buen paquete, yo lo santifico en el nombre de Jesús y ese dinero sirve para la obra del Señor. Me dieron ganas de subirme a aquel altar y bajarlo del pelo, pero no pude. Porque qué basura la que hoy se escucha en ciertos lugares. Pura basura. Hoy lo que menos escucha la gente en ciertas iglesias es palabra de Dios. ¿A cuánto le gusta la palabra del Señor? Por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto. Es el Espíritu Santo que ha puesto los pastores. Los verdaderos hombres de Dios que nunca niegan el mensaje, esos son los que puso el Espíritu Santo. No escucharon, ¿verdad?
Los verdaderos hombres que se han mantenido, que no han vendido el mensaje, son los que puso el Espíritu Santo a su nombre. Y si alguien dice, ¿por qué no ha cambiado? Porque ese no se puso solo, no lo pusieron otros, lo puso el Espíritu Santo. Por eso permanece. Los que han cambiado se pusieron solos. Ese es el tipo de personas que se muestran espirituales un par de años, pero a los 3 años cambiaron. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis que tienen apariencia de oveja, pero la boca es de dragón. Esa es la característica de los falsos. Tienen apariencia de oveja, bien vestiditos con saco y corbata y aquí y allá, con una Biblia bajo el brazo, pero lo que abran por la boca es como que lo hable el mismo diablo. Tienen bocas de dragón. El apóstol Pablo dice en capítulo 4 de 2 de Timoteo que hoy la gente está escuchando a ese tipo de doctrina, y Pablo le llama doctrinas de demonios. Mire lo que dice: el Espíritu Santo los puso. Hoy los pastores se ponen porque el negocio está bueno. Por eso ustedes no van a escuchar palabra en estos tipos de lugares. No todos, pero hoy en día esto está de moda. Y por causa de esta gente, como hablamos ayer, el reino de Dios es una burla entre las naciones. Pero déjeme decirle una cosa. Y ay, usted que me está viendo, yo no necesito ninguna iglesia porque todos son iguales. ¿Y tú crees que esa excusa barata te va a librar del infierno? Busca, porque tiene que haber una iglesia verdadera. A su nombre, siempre hay un remanente. Siempre hay hombres de Dios que predican el evangelio. Que hay falsos, es cierto. Pero yo no visito ninguna iglesia. Ahí te vas a quedar. ¿Usted cree que esa excusa barata lo va a librar del infierno? No, señor. Dios no acepta tales excusas. ¿Me está escuchando? El Espíritu Santo, por eso dice en Efesios capítulo 4 en adelante, que Él mismo, Él, Jesucristo, constituyó a unos, primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pero apóstoles nuevos falsos de hoy en día, como Guillermo Maldonado y Cas Luna, Ana Méndez, aquel de Colombia, ¿cómo se llama? César Castellano. ¿Para qué hablo de hablura? No está hablando de este tipo de apóstoles, estos son falsos. La casa que sostienen, pero ni Barack Obama la tiene. Y todo con el dinero de los ingenuos. Es más, unos de ellos le llaman mi padre. Mi padre espiritual. Yo a un pecador calzonudo, igual a mí le voy a decir padre. Que si lo mirara cuando comenzó era un indio patarrajada y ahora lo que le diferencia es un saco que hasta aquí de Estados Unidos vino a conocer. Y ya quiere que le llamen padre. ¿Sigo o no sigo? Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros escuche, no dice para desollejar la iglesia, para edificación de la iglesia. Edificación de la iglesia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Esa es la responsabilidad de cada pastor, de apacentar, doctrinar, enseñar a la iglesia, para que de ellos salgan hombres y mujeres a llevar este evangelio al mundo, darle la doctrina completa, equiparlos, amén, con la doctrina, para que ellos sean hombres también, atalayas en este reino, a su nombre. Para edificación de la iglesia, el Señor Él los constituyó. Ahora se constituyen solos. Pablo dice aquí, y da las dos grandes señales y manifestaciones de la apostasía que hoy vivimos. Dice, porque yo sé que después de mi partida, en otras palabras, después de mi muerte, porque ustedes saben, Pablo fue apresado en Roma, estuvo unos años preso en Jerusalén, ahí lo tuvieron retenido, luego apeló a César, fue a César a Roma y allá fue decapitado varios años después, allá entregó su vida por Cristo Jesús. Y él dice, después de mi partido, después de que yo muera, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Oye la palabra que le da, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. No perdonarán al rebaño. La otra mitad de la apostasía, de vosotros mismos. Por eso les dijo que estaba limpio la sangre de ellos si se volvían falsos, porque les había dado la verdadera doctrina. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos son los que causan divisiones. Estos son los que se rebelan y parten las iglesias en 4 pedazos. Estos están adentro.
La señal de la apostasía que hoy vivimos son los falsos que vienen de afuera, que eso no hay que darles entrada en la iglesia. Y la otra responsabilidad que tiene un pastor es de cuidar a los líderes que tiene adentro, porque al poquito se les mete el diablo y ya dividen la iglesia. ¿Me está escuchando? Ese es el cuidado. Miren los cuidados que tiene que tener un pastor. Sigue leyendo. Por tanto, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar a cada uno con lágrimas, porque un pastor, el hecho que predique, reprenda aquí y allá, tiene que ser con amor. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Mire que dice que no los encomiendo al discípulo o al apóstol. Dice, los encomiendo a Dios y a quién más. Y a su palabra. Escúchenme esto. ¿Tienen oídos? En estos tiempos de apostasía, solo hay 2 cosas que hacer. Encomendarse a Dios y a su palabra. Si usted tiene una comunión con Dios y estudia la Biblia, usted va a dar cuenta dónde se va a congregar. Usted va a conocer quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Me está escuchando? ¿Por qué hay tanta falsedad hoy en día? Porque el tipo de personas que siguen estos falsos ni tan siquiera saben la Biblia. Y a todos le dicen amén. Ese es el problema. Por eso Pablo dice, se los encomiendo a Dios y a su palabra, el cual los puede y a su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Esta es otra cosa. Vamos al libro de 1 Samuel. Capítulo 1 Samuel. Capítulo 12. Aquí Pablo defiende su reputación como un siervo de Dios. Transparente. Íntegro. Que no había nadie quien le podía señalar. ¿Me están escuchando? Lean. Esto fue lo mismo que Samuel dijo al pueblo. Después que lo rechazaron y le pidieron a Dios un rey. Y Dios le dio un perverso llamado Saúl por castigo. Miren lo que dice aquí. Samuel, como era un hombre de Dios, profeta, sacerdote y también juez, le dice aquí en el versículo, capítulo 12, versículo 3. Aquí estoy. ¿Hay algún testigo contra mí? Delante de Jehová y delante de todos de su ungido. Y de todo si he tomado buey alguno o he tomado asno de alguno. Si he calumniado a alguien. Si he agraviado a alguno. O si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Porque el que ve en contra de la avaricia, le vendó los ojos el diablo. Por eso Samuel dice aquí, he admitido cohecho de alguien para cegar mis ojos. En otras palabras, he torcido el derecho o alguien me ha sobornado para yo cegar mis ojos. No. Se los devolveré, se los restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de nuestra mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra todos vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es, amén. ¿Está escuchando? La integridad de un pastor. Hoy en día los pastores, hasta el gobierno anda atrás de ellos. ¿Me está escuchando? Los hombres de Dios, nadie los va a señalar por sinvergüenzada. Y el que los señale es por el tipo de predicación que predican a su nombre. ¿Me está escuchando? Si hoy hablan de un verdad, porque de hablar eso nadie va a escapar. Aquí hay personas que les gusta el mensaje, otros van diciendo ese hombre es horrible para predicar. A su nombre. Hay unos que van diciendo qué mensaje más bonito y otros dicen no vuelvo a esa iglesia. Ese hombre no sabe predicar. Eso es normal. Pero escúchenme, contra un verdadero hombre de Dios, si alguien levanta el dedo es porque predica, porque reprende el pecado, la inmundicia y no tolera la inmundicia en la iglesia. Tal vez eso es lo que le van a señalar, pero por ladrón no. Estoy hablando de los hombres de Dios. Porque hoy en día, amado hermano, hasta el gobierno le quiere caer encima a ciertas iglesias, porque son miles de dólares los que se llevan al bolsillo ciertos sinvergüenzas. Mire la diablura esa de Pare de Sufrir, que ahí usted sabe dónde está. Este ya está en la lista de los más millonarios de todo el mundo. Con todo ese montón de enclenques que dice que han parado de sufrir y viven en el mismo pecado. Porque ninguna brujería le quita el pecado al hombre. El único que quita el pecado del hombre se llama la sangre de Jesucristo. A su nombre. ¿A dónde van? A Pare de Sufrir y todavía están sufriendo. Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A su nombre. Cuando alguien confiesa su pecado es cuando viene a encontrar la libertad.
No hallaron ninguna queja contra Samuel, aquel pueblo rebelde. Y ahora Pablo dice aquí lo mismo a los ancianos de Éfeso. A ninguno de ustedes le he agarrado plata, ni oro, ni vestido de nadie, he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, mis condiscípulos, estas manos me han servido. Todo así he enseñado que trabajando así debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ellos sabían quién era este hombre. Por eso cuando oró con ellos y empezó a orar por ellos, dice que hubo un gran llanto en aquel río, en un río por allí. Hubo un gran llanto y se echaron al cuello de él y le besaban, doliéndose en gran manera que no volverían a ver el rostro de él. Estos hombres sabían que era un hombre íntegro el que estaba despidiendo de ellos. Si hubiera dicho un falso, le han dicho: vete, lárgate de aquí. Pero era un hombre que era como Cristo mismo, que estuviera con ellos. Por eso se echaron al cuello de él y lloraban y lo besaban y lo besaban, porque era un hombre que los amaba de verdad a su nombre. El que te dice la verdad, el que te quiere meter al cielo, el que te exhorta y te reprende contra tu pecado, ese es el que te ama. No es pastor ni es amigo aquel que te dice estás bien cuando tú sabes que estás mal. ¿Me está escuchando? Cuando uno como pastor lo amonesta a usted, no es porque lo odia, entienda. Y aunque la cara la tengo que poner como la tengo que poner, porque hay gente que se equivoca conmigo, que dice que yo soy todo odioso. No, señores, para yo reprender el pecado, usted, ay, el Señor lo reprenda, porque hay hasta los homosexuales, el Señor lo reprenda. Dios te bendiga. Las prostitutas hoy dicen Dios te bendiga. No escuchamos de hablar ahora en las redes sociales que hasta la prostituta que está desnuda ahí está diciendo Dios te bendiga. Esa diablura es la que hoy vivimos. ¿Y saben que esa es una blasfemia? Dice la Biblia que toda palabra perversa que los hombres hablaran en esta tierra seremos juzgados un día. ¿Saben que el nombre de Dios no se puede tomar en cualquier boca? No, señores, una prostituta no puede decir Dios te bendiga. Y otro descabezado, amén. Hijo del diablo. No, señores, tomar el nombre de Dios en vano es un gran juicio. ¿Cuál es mi tema en esta tarde? Ay de los falsos ministros. Ay de los pastores, dice el Señor, que apacientan mal a mis ovejas. Ay, Jesucristo le dijo a los fariseos muchas veces: ay de vosotros, escribas y fariseos, intérpretes de la ley, doctores de la ley. Por encima se ven bonitos, pero por dentro están podridos, porque eran tremendos ávaros. El apóstol Pablo a uno de sus condiscípulos le dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, léalo conmigo. Es tan serio esto que él mismo dijo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, que de qué le servía a él haber sido un heraldo y después volver atrás y ser eliminado. ¿De qué le sirve a un pastor ser guía de otras personas si él no va a tener herencia? Es lo que dijo Pablo: ¿de qué me sirve haber sido heraldo para muchos y después venir a ser eliminado? A Timoteo le dice en 1 Timoteo 6, versículo 20: oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado. Oiga, guárdalo. Lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa mente llamada ciencia. Porque en aquel tiempo habían dos bandos, dos grupos diabólicos que atentaron contra las iglesias. Unos fueron los gnósticos, de los cuales Pablo está hablando aquí, que se querían grandes científicos. Y otros eran los judaizantes. Esos eran los dos bandos que atentaron contra las iglesias de aquel entonces. Y esos grupos están hoy en día. Hoy en día los religiosos son los enemigos de la verdadera iglesia. Y los otros son los grandes doctores que se creen escatólogos, teólogos,
y la palabra de Dios la han denegado. La palabra de Dios no se escucha. Reprensión no hay en la iglesia. Y por eso hoy las iglesias están como están. Porque la Biblia dice que donde no hay profecía, o sea, donde no hay palabra genuina de Dios, el pueblo es mundano y carnal. Amén, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Lea conmigo ahí, adelantito. Dele vuelta. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Oiga, te encarezco. Oiga esa palabra. Hablando de la responsabilidad de un ministro, ya que este joven había pasado de ser un ministro. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que hintes a tiempo y fuera de tiempo. Oiga, redarguye, mire la obra de un pastor. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Las dos responsabilidades que un ministro tiene es someterse a la voluntad de Dios. Y eso, cuando uno se somete a la voluntad de Dios, tiene que estar dispuesto a aguantar incluso hambre. ¿Me está escuchando, hermano? La otra cosa es de ser responsable del mensaje que predica. Haz obra de evangelista. El apóstol Pablo en 1 Corintios, habla la palabra. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Habla de la importancia de tomar en cuenta quién es el que nos está pastoreando, liderando. Así pues tengamos a los hombres por servidores de Dios. Hoy los tienen por dioses. Los hombres de Dios son servidores de Dios. Yo soy un servidor. ¿No ves cómo tú estás sentado bien aplastado ahí y yo estoy aquí parado de rato hablando? Somos servidores de Dios. Amén. No dioses. Hoy los tienen como dioses. Tengamos a los hombres como servidores de Cristo y administradores de los ministros de Dios, de los misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, para que no todo loco diga que es ministro de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel, que cada uno sea hallado fiel, no ladrón, fiel. Que cada uno sea hallado fiel. El rebaño que Dios le da a un pastor, el Señor manda a cada uno de nosotros, que Dios nos ha puesto líderes, que los obedezcamos. Y nos dice por qué debemos obedecer a los que son pastores. Porque ellos tienen esta gran responsabilidad y sentencia sobre su cabeza. Vamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Mire por qué uno tiene que sujetarse. Yo tuve un pastor y durante los años que estuve me sujeté a él porque yo conozco estos principios. Desde muy joven los entendí cuando en el Evangelio. Mire lo que dice Hebreos, escrito a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Cómo dice, hermanos? Ellos han de dar cuenta. Mira, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero ¿cómo usted va a conocer quién es su pastor? Cuando usted busca a Dios en oración y lee la Biblia, usted va a saber si el pastor que lo está liderando es de Dios o es un falso. Y si usted sabe que es un hombre de Dios, más le vale que se sujete, porque ya ahora la sentencia cae sobre usted. Porque la Biblia dice que hay de aquel que resiste a los sacerdotes. La ley decía que había que apedrearlo. La ley, ahora estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero la ley de Dios es la misma. Ahora no los apedreamos, pero es Dios quien se encarga. Una persona que le hace la vida imposible a un hombre de Dios, pobrecito de él. Por eso dice que entienda esto. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Un pastor vela. ¿Usted sabe lo que es un guardia de seguridad? Cuando está vigilando un banco, en su responsabilidad está la vida de todos los que están adentro. Él tiene que morir primero.
antes de que maten a una persona que está adentro. Un guardia de seguridad está dispuesto a dar su vida por lo que está cuidando. Esto es lo que está haciendo un pastor. Ellos velan por vuestras almas. Son guardianes de vuestras almas. ¿Cómo lo hace un pastor? Orando, discipulando, doctrinando a la iglesia, guiando a la iglesia, advirtiendo a la iglesia de la falsedad, del pecado, etcétera, etcétera, de las trampas del diablo. Es el pastor quien hace todo eso. Ellos velan por vuestras almas. Y aquí está lo que Pablo está predicando. Como quienes han de dar cuenta. Diga conmigo, han de dar cuenta. Esto no es fácil. Al que Dios llama, tiene una gran responsabilidad. ¿Me está escuchando? Por eso mi tema es, ay de los falsos. Ellos han de dar cuenta. Si un pastor conoce esta sentencia, va a hacer el trabajo de esta manera, para que lo hagan con alegría, no quejándose. Con alegría, no quejándose. Si alguien parece pollo accidentado, será de los miembros, pero menos el pastor. A su nombre. Dele un aplauso al Señor, hombre. El pastor no puede tener nada en la refri, pero no es prohibido que venga a la iglesia. Ay, hermano, no tengo nada. Es prohibido. El pastor tiene que toda la vida andar con cara de happy, aunque esté muerto de hambre. Porque si ahí viene quejar, ay, hermano, tengan. Todo el mundo se duerme en la silla. Aunque enfermo, el pastor tiene que apantallar que está sano porque tiene una sentencia sobre su cabeza. ¿Me está escuchando? Él tiene que confiar que Dios es su sanador. Él confía que Dios es su proveedor. Él confía que Dios le va a mantener. Él confía que Dios lo va a respaldar aunque no tenga fuerza. Y él sabe que tiene una iglesia cuala para apacentar. A su nombre, iglesia. A su nombre. Para que lo hagan con alegría, no quejándose. Porque esto no es provechoso. Un pastor que parece que anoche lo picó el murciélago, ¿quién va a quererlo escuchar? Un pastor que parece momia en el púlpito, todo el mundo está durmiendo en la silla. Yo le pido al Señor más garganta todavía. Porque el verdadero predicador es un hombre que hierve por dentro de pasión por tratar la manera de explicarle, iluminar los sentidos y los corazones de las almas que Dios le ha puesto para que los disipule. Amén, amén, hermanos. Ya termino. Entonces dice el versículo 18: orad por nosotros también, pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo. Amén. El versículo 7 del mismo capítulo 13, versículo 7 del mismo Hebreos, dice, arribita: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Escuchen, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué dice? E imitad su fe. Escúchenme, la verdadera conducta de un siervo de Dios es el resultado de una fe genuina. Por eso dijo este hombre: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Le escribe a Timoteo la última carta que escribió desde la cárcel. He acabado mi carrera, he guardado mi fe, por lo cual me espera una corona que el juez justo me dará a mí, y no solamente a mí, sino a los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Resultado de una fe genuina es una buena conducta. Una buena conducta, el resultado de una fe genuina en Dios. Por eso dice: acordaos de vuestros pastores, mirad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hay pastores que los hombres de Dios eran diferentes. Antes era diferente. Señores, miren lo que dice aquí: Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. ¿Me está escuchando? Jesucristo es el mismo. El mandato es el mismo. La palabra es la misma. El Señor es el mismo. La fe es la misma. El poder es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo.
A su nombre, aplauda grande al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. ¡Ay de los falsos pastores! Por eso mucha gente a veces me critica y dicen, ese hombre critica mucho. Yo no critico, yo predico, señores. La crítica es hablar una mentira. Yo predico la verdad, no es crítica, es decir la verdad. Estos falsos hay que denunciarlos para que las iglesias sepan quién es verdadero y quién es falso. Quiero congraciarme con ustedes, no me interesa eso a mí quien me apruebe es Dios. Pero tenemos que denunciarlo. Pablo lo hizo públicamente y está plasmado en la Biblia. Pablo lo denunció públicamente. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Hay que hacerlo para que este mundo se dé cuenta que no todo mundo es siervo de Dios. Porque por causa de estos falsos, la gente no quiere saber nada de Dios y piensan que todos somos una masa de hijos del diablo, ladrones y corruptos. No, señores. Hay verdaderos hombres de Dios, hay verdaderas iglesias de Dios, hay verdaderos ministerios de Dios. Y el Señor viene por ese remanente. A su nombre, el Señor viene por ese remanente. Póngase a pie, apláudale grande al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos han entendido la palabra del Señor? Tenga cuidado con lo que escucha entonces. Yo le voy a decir una cosa en el nombre del Señor Jesucristo. Deje de andar viendo predicaciones que lo van a confundir. Si usted es un hombre maduro, una mujer madura, un creyente maduro, entonces puede escuchar las cosas y usted puede discernir qué es bueno y qué es malo. Pero si usted es nuevo, yo le recomiendo que no se ponga a escuchar falsos. ¿Me está escuchando? Porque luego me van a decir a mí, oiga, pastor, fulano de tal dijo que no era malo andar en bikini en la iglesia. ¿Me está escuchando? Si usted no es maduro, deje de estar viendo cosas en YouTube. Mejor póngase a ver la página de la iglesia, hombre. Pero hay gente que pone a ver tarugadas en internet y al poquito dice, el ministro, el apóstol, el reventado fulano de tal dijo que esto es así. El pastor Carlos Fuentes dijo que no, yo creo que aquel es el que sabe la verdad. Señores, si usted no es maduro, deje de estar viendo, póngase a leer la Biblia o orar. Porque hay gente que habla en el teléfono, pasan. Levanta tus manos al Señor, ya te voy a dejar tranquilo. Pero esta palabra es para edificación. Para edificación. Diga conmigo, la palabra me edifica. La palabra me advierte. La palabra me ilumina y la palabra me bendice. La palabra me conforta, la palabra me conforta, me fortalece. La palabra es medicina para nuestra alma. Dele gracias al Señor, la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, primeramente que están en este lugar, por las personas que nos vieron por los medios de comunicación. Padre, que esta palabra haya sido bendición para sus vidas. Señor bendito, guárdame, líbrame del pecado, líbrame de las acechanzas del diablo, líbrame de mí mismo. Como Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. Padre, ayúdame. Yo sé, Señor bendito, que soy hombre y soy carne y estoy en las mismas circunstancias. Líbrame y ayúdame a depender de ti, Señor. Que no me deje llevar por la vanagloria de esta vida, que no me deje llevar por los lucros que el diablo ofrece y a muchos los ha engañado hoy en día con eso. Ayúdame a mantenerme íntegro delante de tu presencia, humilde, Señor, pero ayúdame a predicar tu palabra como está escrita. Señor, bendice esta iglesia. Señor, que este ministerio sea un ministerio que ame la palabra, Señor. Que no haya nada, Señor, que pueda desalentarlos, sino que aman su palabra, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que los guardes, que los protejas, que los libres y que cada día se enamoren de tu palabra. Gracias te doy, Padre Santo. Te ruego que los guardes hoy y siempre en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. La iglesia dice amén y amén. Les exhorto.